Bien, pues vamos a dar comienzo a este webinar. Buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Pastrana, CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítima y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia, por donde han pasado más de 4.000 alumnos de 22 países diferentes. Estamos muy contentos de presentar este webinar sobre auditoría SOMI, verificación del cumplimiento por parte del Estado de abanderamiento. En especial queremos dar las gracias a Actualidad Marítima y Portuaria por su implicación y trabajo para que este webinar se pueda desarrollar en el día de hoy. También, por supuesto, queremos dar las gracias por su colaboración a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Recordarles 3 cosas sobre este webinar. Lo estamos grabando, por tanto, se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Las preguntas que quieran hacer a nuestro ponente de hoy, les invitamos a irlas colocando por el chat abajo a la derecha y al final iremos realizando el turno de preguntas. Y por último, todos los participantes de este webinar que así lo soliciten recibirán un certificado online de asistencia. Sin más dilación, le cedo la palabra a nuestro ponente de hoy, don Cayetano Pérez Pérez, funcionario del Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil, retirado. Ha sido capitán marítimo de los puertos de Castellón y Alicante, profesor asociado de la Escuela de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica de la Universidad de Cádiz y profesor, consultor y auditor de la OMI. Buenas tardes, Cayetano. Buenas tardes. Cuando quieras. Bienvenidos a todos al webinar. Les voy a hablar en principio de que la Organización Marítima Internacional ha establecido un programa de auditorías para todos los Estados miembros. Este programa de auditoría, que en principio comenzó siendo voluntario, actualmente es obligatorio. A lo largo de la charla de hoy lo iremos viendo. El título de la ponencia se llama Verificación del cumplimiento por parte del Estado de abanderamiento. Es lógico pensar que una organización cualquiera, ya sea una administración marítima o ya sea cualquier organización de tipo industrial, si se va a someter a una auditoría, evidentemente tendrá que prepararse para esa auditoría. Por eso, el motivo de la charla de hoy es la verificación del cumplimiento por parte del Estado de abanderamiento. Es decir, veremos más adelante que las administraciones marítimas tienen una serie de responsabilidades, entre las cuales está abanderar a sus buques de la manera que establece la Organización Marítima Internacional. Por tanto, nosotros lo que vamos a ver esta tarde es, yo como administración marítima, ¿qué tengo que hacer para pasar con éxito la auditoría de la OMI? Por eso, la presentación se llama Verificación del cumplimiento por parte del Estado de abanderamiento. Perdón. ¿Estás avanzando de diapositiva? Sí. Ahora. No es necesario decir que el transporte marítimo es una industria internacional. Evidentemente, solo puede funcionar de manera eficaz si sus reglamentos, normas, se acuerdan y adoptan a nivel internacional. Como sabéis, la OMI es el organismo de Naciones Unidas encargado de llevar a cabo este proceso, la Organización Marítima Internacional, organismo dependiente de Naciones Unidas. Las disposiciones que se adoptan en el seno de la OMI comprende todos los ámbitos del transporte marítimo internacional, incluido el proyecto del buque, su construcción, su equipamiento, la dotación, el funcionamiento y el desguace de los buques. Todo ello con el objetivo de garantizar que este importante sector continúe siendo seguro, ecológico y eficiente en términos energéticos. Por tanto, de entrada, si la Organización Marítima Internacional
comprende todos los ámbitos que anteriormente hemos señalado, como podréis comprender la cantidad de normativa que tiene la OMI y que hay que cumplir es bastante amplia. Para ello, la OMI cuenta con procedimientos para la adopción, entrada en vigor, adhesión, enmienda, aplicación y procedimiento de aceptación tácita de un convenio. También cuándo entra en vigor ese convenio y finalmente la firma, ratificación y aprobación y adhesión por los Estados miembros. Por tanto, la OMI establece una serie de normativas, los Estados miembros deben de cumplirlas, pero bueno, habrá que verificar, comprobar, en definitiva, auditar si realmente el Estado marítimo, es decir, la administración marítima, está cumpliendo con todos los requisitos que establece la OMI. La OMI enfoca el tema de las administraciones marítimas como un servicio que se da a la comunidad marítima. Un servicio, las administraciones marítimas pues dan un servicio a la comunidad marítima, tanto nacional e internacional. El término servicio proviene del término latino servitium, que significa acción y efecto de servir. Es decir, las administraciones marítimas tienen que servir a la comunidad marítima, no solamente nacional, de sus nacionales, sino también a la internacional, puesto que si tiene buques que realizan viajes internacionales, debe servir también para la comunidad marítima internacional. Fijaros que desde la óptica de la calidad se define el servicio como las actividades llevadas a cabo por una organización con el objetivo de satisfacer las necesidades de un colectivo. No se entendería que una administración marítima que ofrece un servicio tanto a la comunidad nacional como a la internacional no sea un servicio de calidad y que además pueda satisfacer las necesidades pues, de sus nacionales o, en el caso de buques internacionales, pues a los puertos donde realicen actividades de carga y descarga fuera del territorio nacional. Los elementos de prestación de un servicio en cualquier organización, no solamente una administración marítima, sino en cualquier otra organización privada o una organización gubernamental, son las personas, los medios y la estructura organizativa. Las personas que son los que realizan total o parcialmente el proceso de prestación del servicio, tanto inspectores, todo personal de las direcciones generales, en fin, todas las personas que realizan total o parcialmente el servicio, los medios. ¿Qué medios cuentan? ¿Qué sistemas, qué instalaciones, qué equipos que dan apoyo para la prestación del servicio? No parece muy lógico que se haga un servicio de reconocimiento, por ejemplo, de tanques de buques petroleros y no se tengan equipo para comprobar la atmósfera cuando entra el inspector. Por tanto, los medios son igual de importantes que las personas. Y luego la estructura organizativa. ¿Qué estructura organizativa tiene? Que es la forma de interaccionar las personas y los medios. Por tanto, de máxima importancia las personas, los medios también y por supuesto, ¿qué estructura organizativa sabemos? En fin, se oyen a veces de personas que han visitado ciertas administraciones marítimas y a mí me lo han comentado, que me dicen, no, mire, allí lo que hay es una pequeña oficina con una secretaria y cuando necesita un buque, cualquier cosa, pues esta señora o señorita llama a una persona, esta busca otra para que vaya a inspeccionar el buque. No, mire, la OMI esto no lo va a permitir, por eso audita a los países. Por tanto, se necesita personas cualificadas y un número determinado de personas que puedan satisfacer todos los requisitos que establece la OMI.
medios, y cuando hablamos de medios incluso hablamos de estos locales, oficinas, equipos de protección individual para los inspectores, en definitiva, todo lo que dé apoyo a la prestación del servicio y la estructura organizativa. ¿Cómo tenemos organizado esto? Importante. Fijaros que la charla de hoy es verificación por el estado de abanderamiento. Y la definición de verificación, según la norma ISO 9001, es confirmación mediante la aportación de datos que respalden la existencia o veracidad del cumplimiento con unos requisitos de referencia. Empecemos por el final. Los requisitos de referencia son los convenios internacionales de la OMI. Convenios y en algunos casos resoluciones que se hacen obligatorias. Esos son los requisitos de referencia. Pero claro, tenemos que confirmar de alguna manera que todas las cosas se están haciendo conforme a lo que la Organización Marítima Internacional establece, porque a continuación, fijaros que la definición de auditoría, según la norma ISO 19011, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener pruebas, evidencias, registros y declaraciones de información que permita determinar en qué medida se cumplen con los requisitos solicitados por una determinada norma u otro documento de referencia. Aquí ya hemos dicho que el documento de referencia son los convenios internacionales de la OMI, pero además la OMI hace una norma de auditoría. ¿Qué es esto? Pues establece el código 3, que ahora lo veremos, que es la norma de auditoría, pero que además en esa norma de auditoría, como anexo, viene qué tiene que cumplir cada estado marítimo, cada administración marítima de los convenios en los que son parte. El objetivo principal de la auditoría OMI es el cumplimiento del estado marítimo. Esa es la finalidad de la auditoría. ¿Para qué se hace la auditoría? Mire, todos los países, todos los estados marítimos, todas las administraciones marítimas tienen que cumplir lo mismo. Porque entonces lo que estamos dando es un trato de mayor beneficio a unas banderas, a unas administraciones marítimas que otras. Lo que se trata, aquí le he puesto la referencia del Memorándum de París por las inspecciones por el Estado Rector de Puerto, en la cual podía haberle puesto la de Viña del Mar o haberle puesto, en fin, la del Mediterráneo, pero bueno, en esta lo que se trata es de que países como Camerún, Togo, Albania, Argelia, Egipto, pues cumplan con estos requisitos, porque evidentemente estas banderas, estos buques con estas banderas van a poder realizar operaciones comerciales en puerto única y exclusivamente del estado del que enarbola el pabellón el buque. Es decir, los buques que enarbolan banderas de Albania solamente va a poder realizar operaciones comerciales en aguas marítimas de Albania, porque si llega a otro país, por ejemplo Francia, que esto cumple con todos los requisitos que establece la Organización Marítima Internacional, le va a decir, oiga, si usted viene aquí, usted cumpla con todo lo que está establecido. Y si no está establecido, pues aquí no va a trabajar usted. Por tanto, es importante saber que la Organización Marítima, con su auditoría, lo que trata es de ayudar a los Estados miembros, a que establezcan los mecanismos necesarios para que pueda cumplir con todos los requisitos que la propia Administración Marítima establece. Si de mutuo propio no quiere hacerlo, pues entonces habrá problemas, como el que le he puesto. Habrá buques de una determinada bandera que no puedan operar en ciertos países.
A partir del 1 de enero del 2016 es obligatorio ya realizar auditoría a todos los Estados miembros con el fin de determinar en qué medida es efectivo el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades previstas en los diferentes convenios. Desde el 1 de enero del 2016. La OMI, evidentemente, ha habido un parón con el tema del COVID, sobre todo para el tema de los viajes de los auditores. Tense en cuenta que para realizar una auditoría OMI se necesita un grupo de auditores, un auditor jefe y al menos 2 auditores, dependiendo cómo sea el estado marítimo, esto lo amplio que sea, en algunos casos es un auditor jefe y 3 auditores. Y por tanto, bueno, con el tema del COVID, pues ha habido cierto parón, pero esto, la rueda se ha vuelto a poner en funcionamiento, ha vuelto a girar y ya todos los países están siendo sometidos a este tipo de auditorías, que como digo, son auditorías obligatorias desde el 2016. En la etapa de auditoría voluntaria, desarrollado entre 2005 y 2013, se realizaron 66 auditorías con la participación de 58 Estados miembros, 2 miembros asociados y 5 territorios dependientes. Quiere decir esto que no todos los países se sometieron a una auditoría voluntaria. Yo he tenido la oportunidad de auditar de manera voluntaria a Panamá, Ecuador y Perú. De manera voluntaria se sometieron a las auditorías y la finalidad, antes de comenzar la auditoría, ya se le comunicó a todos los responsables de las autoridades marítimas y que era pues intentar, después de la auditoría, mejorar el funcionamiento de la administración marítima. O sea, la auditoría no tiene ninguna finalidad de penalizar a ningún Estado miembro, todo lo contrario, sino de facilitar que puedan adoptar todos los convenios y todas las resoluciones que establece la OMI. Ahora bien, si esto no se hace después de un tiempo prudencial, evidentemente, pues habrá que tomar medidas para que esos países puedan, mediante medidas que van a establecer otros países de su entorno, que sean capaces de poder poner una administración al servicio de los ciudadanos, que era como decíamos anteriormente, al servicio de la comunidad, tanto marítima nacional como internacional. Por tanto, insisto, los auditores lo nombra la Organización Marítima Internacional. Bueno, yo he auditado países de habla hispana, aunque también he participado en alguna auditoría en Europa. Pero como auditor líder en estas 3 que les he dicho, Panamá, Ecuador y Perú. Le hablaba del Código 3. El Código 3, como comúnmente se conoce a la resolución A 1070/28, cuyo fin es establecer una vinculación normativa entre las disposiciones de los diversos instrumentos obligatorios y las prescripciones previstas en ellos, referidas a las obligaciones y responsabilidades del Estado miembro para su efectiva implantación. El Código 3, en definitiva, es la norma de la auditoría. El Código 3 es una resolución, como les digo, que contiene la vinculación para que se cumplan los convenios, convenio SOLA, convenio MARPOL, convenio de línea carga, convenio de formación, titulación y gente de mar, y en fin, todos los convenios y algunas resoluciones. Fijaros que en la presentación yo pongo Código 3 y pongo también ISO 9001. Ahora hablaremos de este tema.
Las administraciones marítimas, como ya hemos dicho anteriormente, como organizaciones prestadoras de servicios, tienen una serie de responsabilidades ante los usuarios que utilizan sus servicios y ante la comunidad marítima, tanto nacional como internacional. Su principal responsabilidad es garantizar la seguridad marítima, la defensa de la vida humana en la mar y la protección del medio marítimo. Esa es la principal responsabilidad de las administraciones marítimas, con respecto a la OMI. Evidentemente, las administraciones marítimas también tienen otra serie de responsabilidades, como el tema de procurar el mayor número de abanderamientos de sus buques, establecer cargas fiscales que sean eficaces. Todo esto está fuera del ámbito de la Organización Marítima Internacional. La Organización Marítima Internacional, en cuanto a la responsabilidad de las administraciones marítimas, es garantizar la seguridad marítima, la seguridad de la navegación, la defensa de la vida humana en la mar y la protección del medio ambiente marino. Hasta la fecha, la OMI ha adoptado unos 40 convenios y protocolos, así como más de 800 códigos y recomendaciones sobre seguridad marítima, prevención de la contaminación y otras cuestiones conexas. Los comités o subcomités son los encargados de la labor preliminar sobre un convenio. Posteriormente se elabora un proyecto que se remite a una conferencia a la que se invitan a las delegaciones de todos los estados de Naciones Unidas, incluidos los estados que no pueden ser miembros de OMI. La conferencia adopta un texto definitivo, el cual se pasa a los gobiernos para su rectificación. Una vez adoptado, deberán cumplirse determinadas prescripciones que siempre con un número de cuándo entra en vigor, cuando lo hayan hecho un número específico de estados. Es la dinámica principal. También hay otras dinámicas, pero la principal es que cuando lo hayan adoptado un determinado número de miembros de la Organización Marítima Internacional, entra en vigor siempre dando unos plazos. Si recordarán el tema de los petroleros monocasco. Los petroleros monocasco, pues después del accidente que ocurrió en las costas de Galicia con el Prestige, pues la OMI estudió la necesidad de que los petroleros fuesen construidos con doble casco. Pero esto no llegó del día a la mañana, de la mañana al día, como le quieran llamar. Esto, la Organización Marítima fue dando plazos razonables, porque tampoco se iba a paralizar el tráfico de buques petroleros y, por supuesto, el de crudo del petróleo y de productos refinados. Y entonces se fue en función de los tonelajes de los petroleros, se fueron dando plazos para que la adaptación de toda la flota petrolera mundial al doble casco se hiciera de una manera normal y no traumática para ciertos países. Evidentemente, cuanto más importante es un convenio, más rigurosas son las prescripciones relativas a su entrada en vigor. La implantación de estas prescripciones de un convenio tiene carácter obligatorio para todos los países que son parte del mismo. Los códigos y recomendaciones adoptados por la Asamblea de la OMI no son obligatorios para los gobiernos, pero su contenido puede ser igualmente importante y en muchos casos los gobiernos lo implantan a su legislación nacional. Vamos a detenernos aquí unos segundos. Dice que la implantación de las prescripciones de un convenio tiene carácter obligatorio para los países que son partes en el mismo. Es decir, ¿qué ocurre con un país que no es parte de la Organización Marítima Internacional y por tanto de Naciones Unidas? No sé, le puedo poner el caso de Comoros, que ya lo hemos hablado anteriormente. Bueno, pues le digo lo mismo que le dije antes. Los buques nacionales que enarbolan el pabellón de Comoros podrán realizar operaciones comerciales en los puertos de Comoros, pero nada más. En el momento que se presente en otro puerto que sea parte
de un convenio de la OMI y no lo cumpla, el buque es detenido inmediatamente, sancionado y en muchos casos, pues implica el que no vuelva a navegar más en una determinada zona. También es importante hacer mención a que los códigos y recomendaciones adoptados por la Asamblea de la OMI no son obligatorios para los gobiernos. No estoy hablando de convenios, estoy hablando de códigos y recomendaciones. Pero pueden ser igualmente muy importantes. Esto puede ayudar muchísimo a las administraciones marítimas, en el sentido de que si hay una recomendación sobre cómo deben ser los planes nacionales de lucha contra la contaminación marina, pues un Estado miembro lo puede adoptar y adaptarlo a las necesidades de su propio Estado. O sea, que es una referencia, he puesto como caso como ejemplo, pero podría ponerle muchísimos más. O sea, la OMI ya ha trabajado sobre un plan nacional de lucha contra la contaminación marina, pues entonces aprovecho este trabajo que ha hecho la OMI para yo implantarlo en mi país y si tengo que modificar en alguna cuestión pues algunas de las prescripciones que establece las recomendaciones de la OMI la hago, pero ya tengo una guía para poder trabajar sobre lo que necesito como administración marítima. Entonces, ¿qué es lo que pide la OMI a las administraciones marítimas? A los estados de abanderamiento, y bueno, y en general a los estados marítimos, a las administraciones marítimas, que habiliten un sistema idóneo y eficaz que permita supervisar a los buques que tienen derecho a enarbolar su pabellón y de garantizar que cumplen la reglamentación internacional pertinente relativa a la seguridad y a la protección marítima y la protección del medio marino. Es decir, oiga, no me diga usted que su administración marítima es una señora que tiene 3 teléfonos y 3 celulares y dependiendo de las necesidades, pues llama a uno, llama a otro o llama al de más allá. No, mire, usted tiene que tener una infraestructura como administración marítima. Y además tiene que habilitar un sistema idóneo para que permitan supervisar. O sea, ¿cómo se certifican los buques? ¿Cómo certifican los buques el estado de abanderamiento? Pues evidentemente hay que hacer una solicitud, tiene que ir un inspector, tiene que reconocer el barco, si hay algún tipo de deficiencia o anomalía se la tiene que comunicar, el armador tendrá que rectificarla, en fin, un proceso dinámico, pero que si no hay una infraestructura, si no hay un sistema idóneo que permita supervisar los buques, pues esto es imposible de cumplir. Y el cumplimiento del anterior implica, por tanto, estar organizado y disponer de un sistema de gestión que garantice la aplicación y ejecución eficaz de los instrumentos pertinentes de la OMI. Fijaros que estoy hablando de un sistema de gestión. Ya anteriormente, cuando hablaba del código 3, bueno, pues hacía como una similitud con la norma, con la ISO 9001. Y dije, más adelante lo voy a explicar. La ISO 9001, la mayoría de los que están escuchando sabrán que es la norma de gestión de calidad por excelencia. Estamos hablando de gestión de calidad, pero hay una cosa que es importante. La seguridad marítima, la seguridad de las personas en la mar, la protección del medio ambiente se gestiona igual que la calidad. Igual que la calidad. Lo veremos a continuación. El código 3, que es el código para la implantación de los instrumentos obligatorios de la OMI, no dispone explícitamente que se disponga en un sistema de gestión de calidad, ¿no? La OMI no dice eso, ¿no? Usted tiene que implantar aquí un sistema de gestión de calidad. No, la OMI no dice eso, sino que establece la necesidad de elaborar una estrategia, la necesidad de comunicar esta estrategia a todas las partes interesadas, de producir registros y de mejorar el estado marítimo
de forma continua. Fijaros bien, una estrategia. Bueno, pues la estrategia en el ámbito de la calidad, pues de la gestión de calidad, estrategia se puede comparar con política de calidad de una empresa, de una organización, de una administración, en fin, de cualquier organización que dé un servicio. Elaborar una estrategia. Vamos a ver más adelante cómo la estrategia coincide plenamente con la política de calidad de una organización. Bien, para que una administración, la estrategia, por ejemplo, ya les digo que para que una administración marítima cumpla los objetivos del código, es necesario que se disponga de una estrategia que abarque los siguientes puntos: la implantación y el cumplimiento de los instrumentos internacionales obligatorios, que ya lo hemos comentado, la adhesión a las recomendaciones internacionales según corresponda, en algunos casos sí y en otros casos no. Perdón. La revisión y verificación continua de la eficacia respecto al cumplimiento de sus obligaciones internacionales y el logro, mantenimiento y mejora de los resultados de la organización en general, de la organización, en este caso, de la administración marítima. Es decir, que la estrategia se refiere a la implantación y cumplimiento de los instrumentos de la OMI, la adhesión a las recomendaciones que correspondan, la revisión y verificación continua para lograr mantener y mejorar los resultados de la administración marítima. Eso es una estrategia. Ahora, los principios estratégicos, pues los principios estratégicos de cualquier administración marítima es mejorar la disposición y eficacia de su sistema organizativo, elaborar y mantener actualizadas disposiciones legales para un transporte marítimo seguro, protegido, eficaz y ecológicamente racional, y mejorar la imagen del registro marítimo e inculcar una mentalidad de calidad y una conciencia ambiental. Fijaros bien que hay una cuestión que es importante. Dice, elaborar y mantener actualizadas las disposiciones legales para un transporte marítimo seguro, protegido, eficaz y ecológicamente racional. Cuando un nuevo convenio sale a la luz, pues los Estados miembros incorporan esos convenios a su legislación nacional. Corríjame si me equivoco. Yo sé, en España, por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado. En Panamá creo que es la Gaceta. En fin, en cada país recibe un nombre diferente, pero son leyes que el Estado establece para cumplimiento por todos los nacionales de ese país. Pues lo único que hace la OMI es hacer el convenio, el país lo ratifica, el país que sea lo ratifica, y luego a continuación lo publica en su legislación nacional a través de la Gaceta, del Boletín Oficial del Estado, en fin, de lo que sea. Por tanto, es legislación nacional. Los convenios obligatorios y las resoluciones obligatorias de OMI son leyes nacionales para los países que lo han ratificado. Ley nacional. Una estrategia generalmente está formada por una declaración de misión, una declaración de visión y un juego formulado de valores. Ahora vamos a ver qué es esto. O sea, es decir, que la alta dirección del Estado marítimo se compromete a dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores. He elegido, bueno, porque en fin, mantengo muy buenas relaciones con Panamá, he elegido, veréis que ese es el logotipo de Panamá. ¿Qué dice Panamá al respecto? ¿Cuál es la misión? Panamá dice brindar servicios y administrar actividades marítimas con eficiencia y eficacia,
amparado por una política de Estado que garantice la libre empresa y una estructura de mercado competitiva, la seguridad marítima jurídica, el crecimiento y el desarrollo sostenible. Me parece una misión muy acertada. La visión, que nuestro país sea líder mundial en el servicio de comercio, transporte logístico, industria, tráfico marítimo, para minimizar y desarrollar el país de una forma sostenible. Esta es la visión. Los valores. Pues los valores, ya le digo, que establecen el comportamiento de las personas dentro de la organización, debe ser compartida por todos los miembros de la organización y con aplicación de criterios de calidad hacia los clientes, externos e internos. Fijaros bien que ya Panamá ya habla de criterios de calidad, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que tiene muy en cuenta que cualquier actuación que haga el Estado lo tiene que hacer siempre bajo una perspectiva de la calidad y especialmente hacia sus clientes externos. ¿Quiénes son los clientes externos? Pues son los armadores, las tripulaciones, en fin, todos los clientes externos. Y los internos son los de la propia organización, el personal que trabaja al servicio por de esta administración marítima. Por tanto, insisto, clientes externos, toda la comunidad marítima nacional e internacional, puesto que los barcos panameños realizan viajes internacionales, y los clientes internos, que son el personal que trabaja en las instalaciones de la Dirección General de la Marina Mercante de Panamá, su cuerpo de inspectores, sus organizaciones reconocidas para hacer inspecciones, etc. Y bueno, y luego hay algo que me parece bastante digno de mención, que es estos valores se fundan en la solidaridad, la honestidad, la equidad y el respeto. Es decir, solidaridad, respaldo grupal a cada miembro de la organización en los aspectos científicos, técnicos, profesional y otros. Honestidad, velar por el ejercicio ético de los miembros de la organización dentro de un marco de respeto para la sociedad. Equidad, brindar a cada miembro de la organización las mismas posibilidades de beneficio de las diferentes actividades, al igual que a la comunidad marítima en general. Y respeto, garantizar el ejercicio profesional, teniendo en cuenta que los intereses generales están por encima de los intereses personales. Me parece algo muy positivo. Claro, no vale decir que un Estado miembro tiene una estrategia, sino que además hay que documentar esa estrategia. La documentación para un sistema interno de control y auditoría, pues exige que debe incluir la documentación del sistema, debe incluir declaraciones documentadas de la estrategia de la administración marítima, generalmente al más alto nivel. No quiero decir generalmente, siempre al máximo nivel. Procedimientos documentados requeridos para la aplicación de la actividad como está la administración marítima. Los documentos necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de sus procesos y los registros requeridos para las auditorías. Es decir, ¿qué hace usted? ¿Cómo lo hace? Demuéstreme que lo hace y además presénteme evidencia mediante registros y documentos de que lo está haciendo. Bien, durante la auditoría, esto es importante para que sepa qué valor tiene la estrategia. Durante la auditoría, los auditores pues, tienen digámosle, dos modalidades diferentes de presentar algo que no está de acuerdo con lo que establece el código y con lo que establece los convenios. Si el auditor comprueba, verifica que algo que establece el código 3 no está de acuerdo en este Estado miembro, pues hace una observación, ¿vale? Una observación, es decir,
Una observación, por ejemplo, esta que han hecho, esto es real. El Estado no contaba con ninguna estrategia marítima general para cumplir sus obligaciones y responsabilidades, conforme a los instrumentos obligatorios de la OMI en lo que es parte. Prueba de ello fue la falta de documentación en la que se exponga una estrategia común de las entidades que consta la Administración Marítima. Fijaros bien que en este caso ya el auditor está diciendo que la Administración Marítima está formada por varios organismos, por ejemplo, me refiero otra vez al caso de Panamá, que tiene la Dirección General de Marina Mercante, la Dirección General de Puertos, la Dirección General de Formación, Titulación y Guardia de Gente de Mar, es decir, son entidades que forman la Administración Marítima, porque la mayoría de las veces nos creemos que la Administración Marítima es pues esto, el estado de abanderamiento, ¿no? La Administración Marítima no solamente es la Dirección General de Marina Mercante. En algunos casos, por ejemplo, le voy a poner el caso de España. España tiene la Dirección General de Marina Mercante, por supuesto, tiene la Dirección General de Puertos, tiene la Armada, que tiene competencias también en temas de hidrografía, levantamiento de cartas y tal. Y, es decir, son varias entidades que consta la Administración Marítima. Por tanto, esta estrategia debe ser común de todas las entidades que forman la Administración Marítima. Por eso, en esta auditoría, el auditor observó que el Estado no contaba con ninguna estrategia marítima general. Claro, lo que se hace en estos casos es que se da unos plazos hasta que el Estado sea capaz de poner estas estrategias en común. Muchas veces lleva mucho tiempo esto, porque al ser diferentes entidades, pues esto no terminan de ponerse de acuerdo, pero es necesario. La OMI lo que quiere es una estrategia marítima general. Bueno, esta es una observación, es decir, digamos que es un incumplimiento al Código 3, pero, bueno, he dicho antes un incumplimiento, no. Algo que no está de acuerdo con el Código 3. El incumplimiento es otra cosa. El incumplimiento es cuando se refiere a un convenio determinado. Sabéis que hay muchas administraciones marítimas, sobre todo a las que tienen un gran número de buques, me refiero otra vez al caso de Panamá, que esto tiene un reducido cuerpo de inspectores propios. Por tanto, con la cantidad de buques que tiene, que yo no sé, la última vez censado buques de más de 500 GT, me parece que eran cerca de los 8.000, pues lo que hacen es que delegan en organizaciones reconocidas para que actúen en su nombre para poder inspeccionar los buques. Generalmente las organizaciones reconocidas son sociedades de clasificación que actúan en nombre del país. Aquí en España ocurre también, Panamá ocurre, o sea, el Buró Veritas en nombre del Reino de España, el Buró Veritas en nombre de la República de Panamá. Y expiden los certificados en nombre de ellos, pero claro, la Administración Marítima tiene que vigilar que las organizaciones reconocidas actúen dentro del marco de los acuerdos que ya han concertado conforme a las disposiciones pertinentes de la OMI. Es decir, la OMI establece cuáles son las disposiciones, las prescripciones que tienen que cumplir las organizaciones reconocidas para actuar en nombre del país. Y fijaros aquí cómo el auditor afinó, perdón, en el sentido que dice, la administración no había comunicado a la OMI, no había comunicado a sus organizaciones reconocidas las instrucciones concretas que se consideran a criterio de la administración. Tanto los principales convenios, el SOLAS, el MARPOL, el convenio de formación, titulación y guardia de gente de mar, el convenio sobre líneas de carga, siempre hay ciertas cuestiones que deja al criterio de la administración, pero la administración tiene que decir cuáles son los criterios. Los criterios no se pueden sacar en un momento determinado. ¿Qué ocurre esto? Pues mira, el criterio es este. No, mire, usted tiene que necesitar criterios escritos. Y esos criterios escritos que usted tiene, si usted tiene un cuerpo de inspectores
de propios inspectores lo tienen que conocer, cuál es el criterio de administración. Pero si además tiene organizaciones reconocidas que actúan en su nombre, también tienen que saber claramente cuáles son los criterios de la administración. Aquí, en este caso, esto sigue diciendo este auditor, este incumplimiento, dice que tampoco se había examinado ni verificado el contenido de las instrucciones internas de las organizaciones reconocidas que siguen los inspectores para realizar los reconocimientos de sus buques y expedir los certificados correspondientes. Como veréis, esto es importantísimo. O sea, esto, tener una guía de inspección cuando se va a visitar un buque y además esa guía cumplimentarla y hacer los comentarios y las notas oportunas, eso tiene que servir de registro de una inspección. Lo que no vale es el inspector que llega al buque y decir, capitán, ¿cómo está todo? Bien, pues no se preocupe, que aquí le firmo el certificado y se terminó. Antaño puede ser que hubiese algo de esto, ahora no, porque ahora cuando venga la auditoría va a decir, un buque cualquiera, y le va a decir, a ver, los registros de inspección. No hay registro de inspección. Pues si no hay registro de inspección, tiene usted un incumplimiento. Y por tanto, tendrá que habilitar un sistema para que los inspectores, ese sistema puede ser incluso, no hace falta llevar la típica lista de verificación antigua que se llevaba tal, sino en una tablet o algo así y se va chequeando y punto. Y añadiendo las notas que sean necesarias. Hemos hablado de las obligaciones de las administraciones marítimas, pero las administraciones marítimas no solo tienen responsabilidad como estado de abanderamiento de sus buques, sino también como estado rector del puerto y como estado ribereño. Como estado rector del puerto, eso significa que todos los buques que lleguen, todos los buques extranjeros que lleguen a puertos nacionales, tienen que ser reconocidos, si no han sido posteriormente reconocidos por otros estados miembros. Y evidentemente eso implica pues tener también inspectores que estén especializados y, en fin, el procedimiento que deben de seguir, aunque la OMI en estos casos establece muy claramente mediante una resolución que la mayoría, por ejemplo en Latinoamérica, la mayoría de los países lo tienen incorporado a su legislación, entonces pues es seguir simplemente esos procedimientos. Y luego como Estado ribereño, pues también tiene una serie de responsabilidades bastante importante en temas de salvamento marítimo, en temas de lucha contra la contaminación marítima, y temas de hidrografía, temas de carta y tal, ¿no? Pero claro, nosotros nos estamos centrando hoy mayormente como las responsabilidades como estado de abanderamiento, ¿verdad? En definitiva, las obligaciones de las administraciones marítimas es implantar un sistema idóneo, como decíamos al principio, esto lo dice el propio Código 3, cumplirlo, tener capacidad para evaluarlo y de aquellas deficiencias, observaciones, no conformidades o actuaciones que no son las correctas, actuar para ponerlas en marcha y poder cumplir todos los requisitos que se establecen. Implantar, cumplir, evaluar y actuar. Claro, es lo que comentaba al principio. Entonces, la estrategia es una política de calidad. La política de calidad se define o es la línea de acción de una organización para la mejora de sus procesos internos. Entonces, si la definición de política de calidad, según la ISO 9001 y la 9011, que es la línea de acción de una organización para mejorar sus procesos internos, pues está claro que
la estrategia o la política de calidad debe ser consecuente con los propósitos de la Administración Marítima, debe incluir un compromiso de cumplir con los requisitos de mejorar continuamente, debe proporcionar un marco de referencia para establecer y actualizar los objetivos, ser comunicada y entendida por todos sus miembros y ser revisada y actualizada para que permanezca de manera adecuada. Evidentemente, lo que la Organización Marítima Internacional está pidiendo es que cumplamos o que se cumpla la norma internacional ISO 9001, basada en el ciclo Deming. Deming, ingeniero norteamericano, digamos que es uno de los padres de la calidad, uno de los padres, hay muchos otros, pero fijaros bien, el ciclo Deming es referido a la calidad, planear, hacer, verificar y actuar. Si nos vamos atrás, es lo mismo que dice la OMI, implantar, cumplir, evaluar y actuar. Por tanto, creo que está más que justificado que las administraciones marítimas que no dispongan de un sistema de gestión de calidad, que lo implanten a la mayor brevedad posible. ¿Para qué? Para que ese sistema de gestión de calidad le sirva como referencia a la hora del cumplimiento con el código 3, es decir, con el código de los instrumentos obligatorios de la OMI. Como ya le adelanté anteriormente, el código, es decir, la OMI no establece la necesidad de que las administraciones marítimas tengan un sistema de gestión de calidad. Yo, desde luego, las que conozco sí lo tienen. Como paso previo para luego poder tener un sistema de gestión del código 3, de todos los instrumentos obligatorios de la OMI, pues que sea eficaz. Insisto, la OMI no dice que se tenga implantado la norma ISO 9001. La experiencia que yo tengo y por lo que he visto en los países donde he tenido el privilegio de auditar, todo lo tienen implantado, porque es el requisito previo. No da mucho tiempo para más, para analizar cómo es la ISO 9001, pero los que estén haciendo el curso de auditor interno verán que se le da herramientas para que ellos conozcan cómo es esta norma y cómo luego, posteriormente, se van a aplicar a las auditorías de OMI. Bueno, sé que hay bastantes preguntas y en principio quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, muchas gracias, Cayetano. La verdad es que sí, tenemos varias preguntas muy interesantes de Juan Carlos, de Carla Marilín, de Roy Delgado, César Castillo. Vamos a ir una por una Por supuesto. desde la primera. Vamos a ir resolviéndolas, por favor. Bien, Juan Carlos Fernández Osinaga nos pregunta cuál es el camino a seguir para un Estado que no ha vencido con éxito la auditoría de la OMI. Pues el tema la OMI lo tiene planificado, yo diría que de una manera clara y además documentada. Cuando se pasa una auditoría, se realiza una auditoría, pues normalmente, como hemos comentado anteriormente, hay una serie de observaciones y hay una serie de incumplimientos que el auditor o los auditores han auditado. Pues entonces el auditor establece cuál debe ser la medida para rectificar ese incumplimiento o esa observación. Y le dice, por ejemplo, el país o el Estado marítimo no tiene una estrategia, lo que veíamos anteriormente, y a continuación le pone qué parte del código es el que establece que debe de tener una estrategia. Por tanto, ya le está diciendo, usted ha incumplido esto, pero bueno, es una observación, puesto que lo que es obligatorio son los instrumentos, es decir, los convenios.
pero le hace una observación. En el caso del incumplimiento, pues igual. Dice, mire, usted tiene la obligación de notificar a la OMI todos los casos de detenciones de su buque en puertos extranjeros. ¿Dónde están esas comunicaciones? No la han hecho. Pues entonces, el auditor lo que hace es que el Estado marítimo no informa a la OMI de los casos de detención del buque extranjero tal, y hace referencia, en este caso concreto es al SOLAS capítulo 1, párrafo tal, regla no sé cuándo. Ya están identificadas las observaciones y las no conformidades. Y ahora le dice al Estado miembro, ¿qué va a hacer usted al respecto? Hágame una propuesta. Pues mira, yo para esto lo que quiero hacer es esto y esto. El auditor analiza la propuesta que le hace el Estado miembro y le dice, conforme, pues mire, en este caso debe modificar esto y esto. Una vez que se han puesto de acuerdo, es ¿en qué plazo lo va a hacer usted? ¿En qué plazo? Pues mire, lo voy a hacer en 2 años, no, perdone, en 2 años no puede hacer usted esto. El auditor ya tiene la suficiente experiencia para decirlo. Esto lo puede hacer usted en un periodo de 3 meses o 6 meses. Esa es la metodología y más que metodología, el mecanismo que se sigue para que los Estados miembros puedan adaptar a la legislación, en este caso, de la Organización Marítima Internacional. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, perfectamente. Vamos con la siguiente pregunta de Carla Marilyn Pérez Alvarado. Nos pregunta, ¿puede un Estado que no forme parte de la OMI solicitar una auditoría voluntaria? Bueno, en principio se puede hacer, pero es que el problema de esto es que hubo un plazo para hacerlo, ¿sabes? Ahora mismo, teniendo en cuenta que ha habido casi un parón de 3 años para las auditorías obligatorias, pues la OMI tiene incluso problemas de auditores. Fijaros bien que los auditores tienen que ser funcionarios de una administración marítima, miembro de OMI. Yo actuaba como como auditor de OMI, porque era funcionario de la Administración Marítima Española. Claro, eso necesita una formación y una competencia que no es fácil de conseguir en un periodo de tiempo pequeño. Tal vez los que van como auditores, vale, pero el auditor jefe tiene que tener ciertas competencias. Entonces, actualmente yo no creo que la OMI vuelva otra vez a volver atrás sobre el periodo de auditoría voluntaria. Cuando le corresponda a ese país, le corresponderá y no hay volver atrás de auditorías voluntarias. Vale, muchas gracias. Tenemos más preguntas y la verdad es que muy interesantes. Lamentablemente estamos fuera de tiempo, por lo que les voy a invitar, por favor, a tanto Roy Delgado, César Castillo Torres, que nos ha hecho preguntas, también otra pregunta de Juan Carlos Fernández y Gabriel Milenko Tomic, que nos hagan llegar las preguntas por email, por favor, para poder trasladárselas a nuestro ponente de hoy. Y ya nos enviará la respuesta por email, se remitiremos todas las respuestas por email, porque lamentablemente, insisto, estamos ya fuera de tiempo. Bien. Si me permite, Arturo, Por hay supuesto. una cosa que creí que me iban a preguntar, pero ya me anticipo yo. Es evidente que para pasar una auditoría de la OMI, previamente, el Estado debe de hacer una auditoría interna para ver si realmente cumple con lo que luego va a venir la OMI solicitando. Auditorías internas. Las auditorías internas se suelen hacer bien por personal de la propia administración marítima, que no es el caso porque si hay que hacer una auditoría en el área del convenio SOLAS, bueno, pues que la haga un contable no parece la solución más lógica, porque la auditoría interna deben de ser personas
que no está relacionada con el área que se va a auditar. Por tanto, lo que se suele hacer es solicitar auditorías internas de organizaciones que están certificadas por la ISO 9001 y que además cuentan con auditores que tienen formación en el curso que precisamente estáis dando de formación de auditores internos OMI. Generalmente es lo que se suele hacer, recurrir a una sociedad externa, a una organización externa para que le haga la auditoría interna. Bien, Importante muchas gracias, Cayetano. Insto de nuevo a los participantes que nos han hecho preguntas que nos las hagan llegar por email para poder responderlas y remitirles la respuesta por email. Contestaré a todas encantado. Muchas gracias. Nuestro email, Muchísimas gracias por vuestra atención. Se lo indico, nuestro email es info@imbs.edu.es, aunque lo tiene en nuestra página web. Y bien, para terminar, recordarle dos cosas sobre este webinar. Lo hemos grabado, por lo tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Y todos los participantes de este webinar que así lo soliciten recibirán un certificado online de asistencia. Para finalizar, quiero dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto a nuestro ponente, don Cayetano Pérez por su ponencia en el día de hoy. También queremos dar las gracias al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria por su implicación y trabajo para que este webinar se haya podido desarrollar en el día de hoy. Y, por supuesto, no nos olvidamos de la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Nada más, esto es todo por hoy. Gracias a todos por vuestra asistencia y buenos días o buenas tardes.